Ya, queridos alumnos, como les había prometido, vamos a hacer los laboratorios. El laboratorio 7 dice lo siguiente: la altura promedio f de x en centímetros de un niño durante su primer año de vida depende del tiempo transcurrido x desde que nace en meses. Así, la altura promedio al nacer es de 48 centímetros y va aumentando 2,4 centímetros por mes. Primera pregunta, defina la variable dependiente e independiente indicando la unidad de medida. Como siempre les dije, la variable independiente corresponde a la x, que en este caso es el tiempo que transcurre desde que nace el niño. Esta unidad está en meses y la variable dependiente, en este caso sería lo que hace la función, lo que calcula la función, que es la altura promedio del niño en el primer año de vida. Y esta está medida en centímetros. Después la pregunta B dice: complete la tabla de valores que está en la hoja de desarrollo usando la información dada en el problema. Bueno, en la tabla, cuando dice x igual a 0 es cuando el niño nació, por lo tanto vale 48. Cuando x vale 1, es decir, tiene un mes de vida, ¿cuánto mide? Mide lo mismo que cuando nació, es decir, el mes anterior, más los 2,4 centímetros. El próximo mes, ¿cuánto mide? Lo mismo que midió el mes anterior, más 2,4 centímetros. Es decir, es una fórmula que yo puedo copiar y ahí estaría listo. Vamos a ver el siguiente problema. Pregunta C. Dice: construye el gráfico de la función usando la tabla anterior y ubique la forma algebraica de esta función dentro del gráfico. Entonces, para esto, bueno, ya teníamos la pregunta 1b y ahora vamos a hacer la pregunta 1c. 1c. Ya, como siempre les decía, hay que destacarlo para que quede bien ordenadito. Y seleccionamos la tabla completa. Entonces ponemos insertar. Dijimos que en todas estas pruebas vamos a elegir los gráficos de dispersión. Específicamente vamos a elegir el segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué decíamos acá nosotros? Que para un gráfico lo mínimo que hay que ponerle son los títulos del eje y el título del gráfico. ¿Ya? Vamos primero con el título acá. ¿A qué corresponde esto? Correspondería a la altura en centímetros, entre paréntesis centímetros. Nunca nos olvidemos que tenemos que poner aquí qué representa y en qué unidad está. Y aquí abajo, ¿a qué representa esto? Al tiempo, entre paréntesis, en meses. ¿Ya? También ponemos la unidad. Y el título de nuestro gráfico. ¿Cuál sería el título de nuestro gráfico? Sería altura de los niños durante su primer año de vida. Altura de los niños durante su primer año de vida. Ya voy a arreglar aquí. Listo. Y además nosotros acá tenemos que agregar, ¿verdad?, la función. Entonces nos vamos aquí a línea de tendencia, seleccionamos la flecha hacia el lado y nos vamos a donde dice más opciones. Cuando aparecen más opciones, nosotros, como es una función lineal, ¿verdad?, que es una línea, dejamos seleccionado lineal y bajamos, como decía la RAE, bajamos para abajo, bueno, y presentamos la ecuación en el gráfico. Y eso es todo. ¿Ya? Y cerramos, desplazamos, ¿verdad?, la función para que se vea, porque ahí la está tapando la línea, entonces la dejamos en alguna parte, la dejamos en alguna parte donde la podamos visualizar. ¿Ya? Y si nos fijamos acá, ¿qué dice? El 48 está solo, es decir, que los niños nacieron de 48 centímetros
y por mes fueron subiendo 2,4. ¿Ya? Y ahí estaría la función. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Pregunta 1D. Dice, escriba en el recuadro la forma algebraica de la función. Bueno, aquí vamos a copiar la forma que nos dio, entregó el gráfico, que decía f de x es igual a 2,4x más 48. Pregunta E. Dice, determine f de 9 y f de 11 usando la forma algebraica de la función e interprete su valor. Entonces, vamos a hacer, aquí está la pregunta 1E. Pregunta 1E. Vamos a ponerla por aquí. 1E. Ya la marcamos y vamos a hacer una tablita. Aquí vamos a poner X y al ladito vamos a poner f de X. La pregunta nos decía, ¿cuánto vale, verdad, f de 9 y f de 11? Vamos a hacer una tablita acá y la vamos a centrar. Ya. ¿Y cuál era la fórmula que nos había dado? Igual 2,4 multiplicado por, en este caso, x, que sería 9, lo pinchamos, más 48, que era lo que nos decía la fórmula. Y esto lo copiamos hacia abajo y ahí tenemos ambas respuestas. ¿Ya? Entonces vamos a ir a dar respuesta al problema que dice determina f de nuevo y f de 11, ¿verdad? Pero decía interpretar su valor. Entonces, ¿qué decimos? Los niños a los 9 meses en promedio miden, vamos a decir 70 centímetros, vamos a aproximar, recordémonos que era 69,6, pero lo dejamos en 70 centímetros. ¿Ya? Vamos a poner al enter para escribir abajo y decimos ahora los niños de 11 meses en promedio miden, lo mismo acá, vamos a aproximar, era 74,4, pero vamos a poner nosotros 74 centímetros. Y hemos terminado el ejercicio 1. Eso es todo.